la noche, miércoles 4 de mayo, el mes más lindo porque es el mes de la madre, ¿no? El mes del amor. Bien, ya son las 7 de la noche, estamos listos para presentar el programa de la UPF Perú. Ya lista la plataforma digital de Radio Moderna, los 930 de la amplitud modulada y por supuesto enlazados con todas las redes sociales de la UPF Perú. Hoy tenemos como invitado al embajador Hugo Fernando Falla Delgado. Y el tema que vamos a tratar es identidad nacional y nuestros valores ancestrales. Vamos a hablar un poquito más de nuestro invitado Hugo Fernando Falla Delgado. Es empresario, tiene el cargo de gerente general en FIA Construcciones, comunicador social, conductor y entrevistador de programas de emprendimiento, marketing y publicidad de las empresas. Presidente, director y fundador de la Organización de Naciones Ancestrales del Mundo, ONAM, cuyo objetivo es acercar y unir a las diversas culturas ancestrales del mundo con el objetivo de revalorar los valores ancestrales de nuestros antepasados para un despertar de conciencia mundial y la unidad de los pueblos en toda la humanidad. Expositor y enseñanza en talleres de liderazgo, emprendimiento personal, motivacional, oratoria y autoestima. Este es nuestro invitado de hoy, Hugo Falla, y vamos a dar la bienvenida, por supuesto, siempre al inicio del programa, a nuestro secretario general y las felicitaciones del caso, porque él siempre está trabajando no solamente los miércoles en el programa, sino en todas las actividades de la UPF Perú. Buenas noches, Jaime Fernández. Muy buenas noches, estimada María Elena Rivero. Gracias por este programa. Ya estamos en un nuevo mes, el mes de mayo, un mes muy importante también dentro del calendario, donde celebramos especialmente y recordamos, hemos celebrado ya el Día Internacional del Trabajo y del Trabajador. Bien, tenemos ahora un invitado que es un embajador para la paz, empresario y también conocedor de muchos temas ancestrales, temas de identidad nacional. Vamos a darle la bienvenida con sus saludos para los amigos de Radio Moderna, Radio Papá y los embajadores para la paz. Adelante, estimado embajador Hugo Falla Delgado. ¿Qué tal, licenciado Jaime? Un placer el poder estar aquí nuevamente, bueno, la primera vez y espero que no sea la última, el poder compartir de un tema tan interesante y tan importante que es la identidad nacional de nuestro país, sobre todo para el rescate de nuestros valores, el rescate de una cultura milenaria que mucha gente no lo conoce y sobre todo es una parte fundamental de nuestra historia, de nuestra filosofía de vida, que al fin y al cabo nos puede unir a todos como una gran sociedad. El día de hoy, bueno, vamos a tocar ese tema muy importante que significa la identidad nacional. Sabemos que es un sentimiento que pertenece a todos los individuos, ¿no? Que se identifican con la comunidad, con su nación, con el mundo y con ciertos elementos que lo cohesionan, que lo unen, por ejemplo, la raza, la lengua, la religión, la cultura, la etnia, etcétera, ¿no? Hoy día vamos a conocer más profundamente con el experto embajador Hugo Falla Delgado. ¿Qué significa tener identidad nacional? Mi querido Jaime, la identidad nacional es el reconocer la determinada región en la cual uno ha nacido, ha crecido y en la cual vive. Por ejemplo, yo reconozco que soy peruano porque he nacido en esta región llamada Perú, que es un país, y la cual me identifico con toda la herencia cultural y ancestral que se ha originado en este pedazo de tierra de este planeta llamado Perú. Es una identificación cultural también por las razones y las raíces por las cuales los individuos o las personas de una sociedad se reconocen mutuamente. Puede ser quechua, puede ser aymara, puede ser shipibos, de diferentes etnias o diferentes razas. Nuestro país es un país culturalmente como si fuera la reunión de muchos pueblos, de muchas naciones, de las cuales cada quien con su propia cultura y sobre todo con sus propias costumbres. Tenemos, por ejemplo, en la selva los ayánicas, los shipibos, en la sierra tenemos los coya, los quechuas, aymara, en la costa están los chimúes, están descendientes aún de la gran cultura chincha, que todavía existen, una de las cuales también nos identifica y con mucho orgullo es la antigua ciudad de Garal,
con más de 5.000, 6.000 años de antigüedad, tal cual las pirámides de Egipto, y donde nos da la noción de que aquí en la costa peruana, en la antigua ciudad de Caral, se dirigió la primera civilización de este continente americano. De la UPF Perú se está transmitiendo a todo el mundo a través de las redes sociales, y también pues las personas que se contactan nos hacen algunas preguntas y queremos hacérsela a nuestro invitado Hugo Falla. Dice, en el contexto de la globalización, la existencia y necesidad de identidades nacionales se ha visto enormemente cuestionada. De hecho, en algunos casos ha cedido terreno a una conciencia global, al sentimiento de pertenecer no a una nación, sino al mundo entero en mayor o menor medida. La pregunta que nos dicen es, ¿por qué es importante la identidad nacional? La importancia de reconocernos a nosotros mismos como parte de una herencia cultural y ancestral de nuestro país para hablar sobre el Perú es muy importante. Y digo que es importante porque es la parte esencial de la formación de nuestros valores ancestrales, valores por los cuales, en cierto modo, ya han pasado muchos siglos y se ha perdido y en algunos casos hasta transgredido. Es cierto que tenemos muchos sobre la cultura occidental, con los grandes valores de la cultura occidental que derivan de dos grandes civilizaciones como lo han sido Grecia y Roma, pero para lo cual también nosotros tenemos nuestros valores ancestrales también determinados por nuestras propias costumbres y tradiciones, que han pasado los siglos, en algunos casos se ha perdido y en otros casos todavía se siguen manteniendo en algunos puntos más lejanos inclusive de la serranía, como yo lo he podido constatar en algunos viajes que he hecho en el interior del país, para provincia y en la selva también. No es muy mentiroso decir que la base real de nuestra sociedad debe de fundamentarse necesariamente en nuestra identidad nacional y con nuestra base cultural. Uno puede elegir ser de cualquier tipo de tradición o de cualquier tipo de cultura si es que lo desea, pero lo principal es reconocer nuestras propias bases tradicionales, milenarias y tradicionales. Muy bien, hoy día vamos a conocer realmente si nosotros los peruanos nos identificamos con nuestro país. Por eso estamos aquí entrevistando al empresario y también el conocedor de estos temas de identidad nacional y valores ancestrales, Hugo Falla Delgado. Bien, estimado Hugo, hace muchos años, exactamente en el año 2016, un diario de la capital hizo una encuesta, ¿no? Hizo una encuesta sobre el orgullo y las vergüenzas que siente el peruano, ¿no? Y estamos orgullosos de muchas cosas y le voy a comentar los resultados en porcentaje que hizo una encuestadora, ¿no? Y este diario lo publicó. Y son muy interesantes. Cuando le preguntaron a los peruanos cuáles son las razones por las que usted se siente orgulloso de ser peruano, miren la respuesta que ellos contestaron. Un 48% estamos orgullosos de nuestra gastronomía, o sea, la cocina, el ceviche. Un 45% de los recursos naturales, la biodiversidad, nuestras hermosas costas, sierra y selva. Un 40% de nuestra arqueología, Machu Picchu, ¿no? De nuestra cultura incaica. La cultura y el arte un 38%, los paisajes naturales un 38%, sobre la historia, ¿no? Nuestra historia un 37%, la música un 22%, los restos arqueológicos un 17%, y el modo de ser de la gente un 13%, el fútbol, el vóley, lo último, ¿no? Un 11%. Entonces, esto fue lo que arrojó estas encuestas que se hicieron a un grupo determinado de peruanos, por lo cual se sienten orgullosos. Interesante es, ¿no? Estos resultados, y ahora viene la pregunta hacia usted, ¿no? ¿Realmente los peruanos nos identificamos con nuestro país? Yo podría añadir una pequeña encuesta más, ¿no? Yo creo que el 35, de repente 40% de los peruanos no nos sentimos identificados con nuestro país. Y te explico por qué.
Si nosotros nos vamos a los colegios en la actualidad, a las escuelas, vemos que nuestra historia no se cuenta como debiera ser, o en su defecto ya ni se cuenta. Si nos vamos desde un punto de vista cultural y también un poco espiritual, vamos a decir, ¿cómo tú podrías querer o cómo podrías amar a algo o a alguien que no conoces? ¿Cómo yo podría decir que amo mi país si no lo conozco? ¿Cómo podría yo decir que amo, que quiero esta parte de mi país si tampoco lo conozco? Es un poco inverosímil tener que decir amo a mi patria, amo al Perú, o me identifico con mi nación o con mi cultura y tampoco la conozco. Yo creo que lo principal de cada persona, especialmente de nuestro país, de nuestra sociedad nacional, es empezar a interesarnos un poquito más por nuestro pasado, de dónde somos, de dónde venimos, de nuestras raíces en general, para que nuestro presente tenga una base sólida y una base fundamentada en lo que realmente reconocemos que somos como nación y como sociedad, para que nuestro futuro sea un futuro brillante, para que nuestro futuro tenga una base sostenible en el tiempo, porque nuestra sociedad, como tú la puedes ver, Jaime, está partida en pedazos, y no podemos manejar un país que está partido en pedazos mientras esa misma sociedad que está desunida no reconoce sus propios valores naturales y mucho menos las conoce. Bien, y acá, por ejemplo, hay un tema importante, ¿no? Dice, para llegar a afianzar los sentimientos de identidad nacional hay que comenzar fomentando en los jóvenes el estudio, el amor por lo cercano, por su localidad, por su terruño, y una vía para lograr estos objetivos es la recreación física en las comunidades. ¿Cómo podemos recuperar nuestra identidad nacional, Hugo Falla? Esa es una buena pregunta. Ya di un punto especial. La recuperación de nuestra identidad nacional se tiene que basar en que la historia que se cuenta en nuestros colegios sea una historia realmente verdadera. Ese es un punto uno. Segundo, de hecho, el gobierno o el Estado tiene que trabajar mucho en construir una buena educación sólida para los jóvenes, para determinar que la niñez que va creciendo vaya creciendo realmente con el conocimiento de su propia historia de la región que haya vivido, sea de la costa, sea de la sierra, sea de la selva, y especialmente que tengan los valores bien puestos. Explico. La sociedad occidental siempre se basó en los valores que dejó las antiguas culturas como Roma y Grecia, y siempre ha sido la piedra fundamental de las sociedades occidentales, en las cuales nosotros hemos tomado como nuestras, a la llegada de los españoles, con la conquista y con la fusión de nuestras dos grandes culturas. Pues ahora nos determina a nosotros, como sociedad nacional, como peruanos, el de rescatar nuestros propios valores, ya que evidentemente de hoy en día esta copia de la sociedad occidental se ha venido ya transgrediendo y en cierto modo manchando por las cosas que estamos viendo en la actualidad. Yo creo que como peruanos nos corresponde ahora rescatar nuestros propios valores culturales y ancestrales para poder con ellos unir un poco más a nuestro país, rescatar esta sociedad partida en pedazos y realmente pensar en el futuro hermoso y brillante que tiene que tener esta nación por su pasado, por su historia y por todo lo que le conlleva, tanto en posición geográfica estratégica en el continente y por lo que siempre fuimos, una cabeza en el continente sudamericano. Efectivamente, los valores, especialmente los valores ancestrales, culturales, propios de nuestra cultura, porque nosotros venimos de una cultura inca o del Tahuantinsuyo, pero sin embargo, bueno, a raíz de la conquista, bueno, ya somos, como lo dijo el tradicionalista Ricardo Palma, somos de toda la sangre, ¿no? Multicultural. Tenemos de indio, tenemos de blanco, tenemos de asiático y tenemos de blanco, de todas las razas. Pero sin embargo, estimado embajador Hugo Falla, como usted lo menciona, los valores son muy importantes, especialmente los valores culturales y ancestrales. ¿Por qué? Como lo dice usted, son valores que direccionan para que el ser humano
de cualquier nación del mundo pueda realmente tener esta identidad y amar a su propia tierra natal como debe ser, basado en los valores ancestrales culturales. Pero también en forma general, estimado Hugo, los valores están compuestos de la siguiente manera. Hay valores éticos como la solidaridad, la disciplina, la generosidad, la cooperación, la honestidad, el respeto, la responsabilidad. Hay también valores políticos sociales que tienen que ver con el territorio, la seguridad, la soberanía, la libertad, la educación, la salud, la justicia y la igualdad. Pero también hay valores que nos compete a todos como ciudadanos, que es la historia, y justamente lo que vamos a ver ahora en esta pregunta, la tradición, la cultura nacional. Entonces vamos a preguntarle a usted cuáles son nuestros valores ancestrales, culturales propios del Perú. Buena pregunta, Jaime. Yo lo puedo separar en dos partes. Primero, está más que decir que partimos de una cultura milenaria ancestral, que fue la primera, y fue un gran imperio, que fue el imperio del Tahuantinsuyo, cuya organización era muy parecido al manejo estatal, y las cuales sus valores fundamentales en su sociedad, tanto en los auyus, era más que todo determinado por códigos, que vienen a ser casi como unos códigos de honor, el Amazúa, el Amaqueya, el Amayuya y otros más. Valores que se fundamentaban más que todo en el respeto a la tierra, que en la actualidad pues no se tiene. El respeto y solidaridad o camaradería o hermandad entre la sociedad, especialmente en ese tiempo con los auyus. Cada persona le rendía un servicio de gratitud en su comunidad. Cada quien estaba para servir al otro, que era muy fundamental para la unidad y la concordancia dentro de sus comunidades y especialmente dentro de la sociedad de aquel entonces. Y sobre todo, lo que era el respeto a las tradiciones, el respeto a su propia cultura, los pagos a la tierra, las ceremonias, los rituales, que en realidad era un recordar de dónde se venía y a dónde se quería llegar. Porque el recordar nuestras ceremonias, nuestras tradiciones y nuestros rituales en sí, nos determina también el respeto que tenemos por nuestra cultura y el respeto que tenemos por nuestros antepasados. Ese es un punto uno. En el siguiente punto que yo quiero tomar es que esa etapa pasó y nos dejó un legado. Y en el segundo punto, tenemos que tomar que también fuimos un gran imperio hispano, con la fusión de la cultura occidental que vino a través de la conquista de España y que creó este virreinato, que en realidad era como un subreino. No era una colonia, en cierto modo, sino era un reino. ¿Y por qué digo esto? Porque en España, en la península, se dividía también en virreinatos de Aragón, de Castilla, de Granada, de Cataluña, que tenían virreyes. Por lo tanto, tanto Nueva España, el virreinato del Perú, Granada y el Río de la Plata eran reinos. Por eso eran virreinatos, bajo la administración de un virrey que era enviado por España. Pues bien, nosotros hemos tenido 300 años, 3 siglos, que hemos sido un imperio. También hemos tenido 2 imperios, que era el imperio de Tahuantinsuyo y nuestro propio imperio, el virreinato del Perú, que era casi la mitad de toda Sudamérica, y por lo tanto también nos dejó valores. Nos dejó valores mezclados con esa gran milenaria antigua andina y los propios valores occidentales, entre los cuales estamos reflejados lo que tú muy bien acabas de decir, Jaime, la política sobre todo. Los valores esenciales en la política, su base real es de que el político es por vocación, no es tanto por una tradición, ni siquiera por un estudio, es por vocación. La política se maneja mediante los valores al servicio. Una persona se hace político y utiliza sus dones, su habilidad de poder manejar grupos y la oratoria, que es esencial, para poder servir a su comunidad, para poder servirla a la sociedad y darle soluciones a las problemáticas que representa el manejo del Estado, el manejo de un grupo o el manejo de una comunidad, sea grande o sea pequeña. Esos valores que nos trajo el Occidente a través de la política
pues evidentemente lo estamos viendo de hoy en día que ya están perdidos. Pues ese rescate de esos valores tiene que ser fundamentado en el rescate de nuestros valores milenarios. Por eso es importante, y siempre yo digo en mis exposiciones, que tenemos que aprender a identificarnos y a reconocernos nosotros mismos como un gran espejo que se mira hacia uno mismo, decir, yo vengo y procedo de esta región, de esta cultura o de este país, para poder darnos cuenta y reconocernos a nosotros mismos como tal. El estudio de la historia, no solamente del Perú, sino el estudio de la historia universal, nos hace entender el cómo hemos llegado hasta este punto y el para qué nos estamos enfocando hacia un futuro. Es vital para nuestras sociedades, especialmente hablando de nuestra sociedad nacional, que nos enfoquemos un poquito en conocer nuestra real historia de nuestro país. Lo vuelvo a repetir, el conocer nuestra historia nos da la base fundamental para entender lo que sucede en nuestro presente y por lo tanto poder planificar un mejor futuro para todos nosotros. Una cosa que quería comentarte, Hugo Falla, yo tuve la oportunidad de viajar a México, por ejemplo, en México, y cuando llegué, la Asociación Nacional de Locutores de México me llamó y me envió una movilidad y me llevó a la Asociación de Locutores de México. El recibimiento es impactante porque hay un grupo que te recibe de locutores, aparte te entregan libros de México para informarte acerca de su país, luego te comentan los problemas políticos de su país, como que te ponen al día en todo, ¿no? Luego te invitan a comer la comida típica de México, o te dicen, bueno, si no les aceptas, te recomiendan los restaurantes donde venden comida típica, luego te sugieren los lugares que debes de visitar en México, y bueno, yo creo que son unos fabulosos anfitriones, ¿no? Y cada conversación que tenía con uno de ellos terminaba con Viva México, esa era su palabra, ¿no? Ellos aman mucho a Perú también, pero yo creo que ha sido el lugar que me impactó mucho porque son personas que no te hablan pues de algo personal, de algo que está sucediendo en el mundo, sino hablan mucho de su ciudad y es lo primero que te hacen cuando te reciben y te llenan de revistas y de libros de México para que conozcas su país. Ese lugar, algún día llegaremos algún día a la paz y la solidaridad que todos merecemos, Hugo. Ya que tocas el tema de México, yo también tuve la oportunidad de estar en México, pero yo creo que más que todo la óptica y la visión de cómo lo ve cada uno, ¿no? Porque yo también tengo algunas amistades que están metidos en la parte política y son expositores también, ¿no? Otros manejan tradiciones que no son netamente mexicanas, que vienen de Occidente, y que en cierto modo me dio a mí a entender que la realidad mexicana es muy parecida a nuestra realidad. Por eso creo que yo siempre digo, México y Perú son los países más similares de todo el continente latinoamericano. O sea, es algo sorprendente. Pero yo podría decir de que tanto en Perú como en México, los que guardan nuestras tradiciones y los que guardan realmente nuestra cultura, porque en México existe la gran filosofía de la toltequidad, que es una filosofía espiritual, cultural, de amor a la tierra, de la trascendencia del ser humano hacia un ser superior, a ser mejor ser persona, es muy parecida también, o igual, diría yo, a nuestra filosofía andina. La filosofía andina también guarda el respeto hacia la tierra, hacia el planeta, la trascendencia del ser humano, de igual forma. Pero hay muchos componentes que nos determinan que los llamados realmente a difundir este tipo de mensajes no lo hacen, que son algunos maestros ancestrales culturales, tanto de las dos culturas, y son estos sacerdotes que guardan las antiguas enseñanzas milenarias que muchas veces no lo propagan, y eso da hincapié un poco en lo que pasa en México, que de repente se filtran por ahí muchas tendencias tradicionales X, venidas de otros sitios, que la gente los toma como algo nuevo, ¿no? Y que se apegan a estas cosas. Yo no digo que esté mal, toda tradición milenaria es perfecta, porque todas las filosofías del mundo empujan a que el ser humano
tenga un cambio transformacional dentro de su vida y sea mejor persona cada día para llegar a esta iluminación de conciencia. Todas la tienen, sobre todo las más antiguas, las más milenarias. Tenemos la hindú, tenemos la celta, muchas. Pero lamentablemente ocurre, yo lo vi también ahí, que los llamados a poder difundir este mensaje no lo están haciendo. Yo tengo unas amistades que practican, por ejemplo, tradiciones que tienen que ver con lo que es Wicca y que tienen que ver con otras que en cierto modo me parecen perfectas, pero que deberían de enfocarse tal vez de repente a su identidad nacional, cultural, de sus propias raíces. Es cierto, Marilena, que cuando vas para México, y no solo para México, cuando vas, por ejemplo, para Colombia, vas de repente para Chile, hay personas que están ligadas a este tema cultural y uno, evidentemente, como turista o invitado, siempre te muestran todo lo bueno, todo lo cultural, todo lo tradicional que tienen sus países para que uno pueda sentirse bien y cómodo, ¿no? Te cuento rapidito, Hugo, cuando yo estuve en Chile, en la ceremonia pues te invitan el pisco sour, ¿no? Y las señoritas que atendían te decían, sírvase pisco sour chileno, sírvase pisco sour chileno, a cada invitado, ¿ah? Y yo le dije, mira, el pisco sour es peruano, no chileno. Pisco sour es chileno. Era una grabadora que le decían a todos los invitados. Y realmente que el pisco sour que te dan en Chile no es como el pisco sour de acá, es mucho mejor el de acá. Pero mira cómo ellos repiten a cada persona, sirves el pisco sour, ¿no? Pisco sour chileno. Esa es la forma que defienden ellos su producto y la marca que le ponen, ¿no? Lo que pasa es que allá en Chile, evidentemente, como todos saben, tenemos una cierta rivalidad, yo diría, no desde ahora, sino que viene ya prácticamente desde la época de la conquista, ¿no? Con Diego Almagro, sus hermanos, Valdivia y todas estas cosas, ¿no? Pero realmente, y que se vino acentuando ya con la guerra del Pacífico y ahora con lo de Huáscar y con otras cosas más, ¿no? Que para mi entender no debería ser, porque yo soy una de las personas que defiende mucho la gran unidad continental. Yo creo que Sudamérica debería unirse en un solo puño para poder vencer estas problemáticas de todo lo que se ha vivido y se seguirá viviendo mientras estemos partidos. Fíjate que has tocado un punto, Marilena, que quisiera yo decirlo rápido, de que realmente lo que nos hizo un poco de daño en sí y que nos partió en países, en estos países cada quien con sus propios intereses, fue el luchar por una independencia que realmente nos trajo un divisionismo continental tremendo y que lo estamos viviendo hasta la fecha. Nosotros, como virreinato, éramos uno solo. Virreinato del Perú abarcaba desde Panamá hasta la Patagonia, que lamentablemente por algunos intereses extranjeros, bueno, se partieron en varios puntos, en varios pedazos, apoyados por una potencia en una lucha de independencia, simplemente por una guerra comercial, terminamos siendo lo que somos ahora. Si juntamos todas estas riquezas que tiene nuestro continente, especialmente en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, yo creo que podríamos tener la facilidad de resolver todos nuestros problemas económicos, culturales, sociales, porque si te das cuenta, desde México hasta la Patagonia somos uno solo. Tenemos el mismo idioma castellano, tenemos casi las mismas costumbres, no somos muy diferentes unos de otros. Esto es algo que ya en la llamada hispanidad se está comenzando a dar, poquito a poquito. Y eso lo podemos vivir en los estados que están en el norte de los Estados Unidos, que fueron ex territorios mexicanos, California, Texas y otros más. Se está dando, ¿por qué? Porque ahora el promedio de ciudadanos es mucho más latino que el propio promedio anglosajón, que viene de los Estados Unidos. Las culturas y raíces del antiguo México, de aquella zona, están aflorando, lo que te da a entender un poco de que en cierto modo en este momento la hispanidad está volviendo a rescatar sus antiguas raíces. Evidentemente, ser hispana no significa ser español. La hispanidad nos envuelve a todos. Envuelve tanto al español propio de la península ibérica como a toda Latinoamérica.
y nos envuelve en uno solo. Es más fácil poder comunicarnos porque tenemos la misma lengua. Cosa distinta ha ocurrido en la Comunidad Europea. Hablar francés con alemán, y especialmente que la forma de pensar que tiene un francés con el alemán es muy distinto. Fíjate que la Comunidad Europea no ha sido tan próspera, digamos, en un método social, unificador, comercial tal vez un poco, uno de los cuales ha perdido bastante, es España e Italia, y fíjate que España fue una gran potencia mundial con 300 siglos, ¿no? Tuvimos la primera moneda del mundo durante más de 300 siglos, que era el octavo real. El octavo real se acuñaba acá en Lima, y se acuñaba en Cusco, y se acuñaba en México. Era por decir que si el dólar se acuñara acá, imagínate el peso que teníamos. Era la única moneda en el mundo con la cual se podía comercializar. Ni los chinos podían comercializar con su propia moneda si no fuera con el octavo real. Estos virreinatos pesaban económicamente. Lo que te da a entender, pues, es que lamentablemente en esta leyenda negra se ha escrito una historia totalmente falseada y un poco mentirosilla, simplemente para que algunos poderes tengan esos privilegios de sentirse como dueños de estas tierras. Yo siempre voy a abocar en todas las exposiciones que yo dé con respecto a la gran unidad continental, que tal vez no lo veré, tal vez muera, pero por lo menos se pueda dejar algo, una pequeña raíz, una pequeña piedra para que esto con el tiempo pueda tomar fondo y se pueda concretar de alguna vez. Fíjate que los tiempos están dados ahora. Este sistema económico parece que ya no da más. Esto del COVID ha desnudado muchos factores y muchos problemas a nivel mundial y global de todos los síntomas de un sistema que está cayendo poco a poco. Evidentemente, nada es eterno. Todo llega a su fin. Y lamentablemente este sistema ya debería dar un paso al costado para pasar a un sistema distinto y diferente. Latinoamérica tiene todas las probabilidades para poder crecer económicamente y sobre todo para crear nuestro propio sistema de gobierno o de sociedad o de Estado. Tenemos todas las facilidades y tenemos todo para poder hacerlo, especialmente en nuestro país. El Perú tiene muchas riquezas guardadas todavía. No es verdad de que seamos un país pobre, porque no lo es. En realidad somos un país rico, pero manejado de repente con algunas personas que lamentablemente pues no tienen la capacidad de gestión para poder tener esa visión de país o visiones de proyectos que se puede realizar. Yo confío de que alguna vez lleguen estos líderes o estas personas que tengan esa proyección de país, esa visión, esa capacidad de gestión para que le pueda dar al Perú, y no solo al Perú, sino al continente entero, algo distinto, algo diferente. Como una vez conversé con el licenciado Jaime, existe una profecía en nuestros pueblos antiguos milenarios que habla sobre el águila y el cóndor. El águila y el cóndor, una vez, hace cientos de años, volaban juntas en los cielos, pero que ahora en este final de los tiempos, o en este cambio, mejor dicho, se espera que se vuelvan a juntar para volar juntas una vez más, como una vez lo hicieron. El águila representa el norte, Norteamérica, y el cóndor representa el sur. Representa la unidad de los pueblos. Estamos en el programa de la UPF Perú, transmitido por Radio Moderna. Hoy día, miércoles, estamos tocando un tema muy interesante, como ustedes lo están escuchando, están viendo, identidad nacional y nuestros valores ancestrales. Bueno, ya hemos hecho varias preguntas y me imagino que el público de Radio Moderna y los embajadores para la paz van a salir enriquecidos el día de hoy con toda la respuesta que está dando el embajador Hugo Fernando Falla Delgado. Bien, estimado Hugo, efectivamente, como usted lo dice, el Perú es una nación, es un país que realmente tiene un futuro prometedor. Estamos en una entrevista muy importante, muy especial, y estamos conociendo detalles acerca de nuestra identidad nacional, ¿no? Cada peruano que sale al exterior, siempre hay una nostalgia cuando está más de un año, 2, 3 años, y los que tienen más años siempre quieren regresar a su terruño, a su tierra natal, quieren venir, en otras palabras,
Y algunos lo hacen ya en sus últimos días, ya cuando son ya personas de la tercera edad, para vivir a su tierra natal, que es el Perú, ¿no? Siempre hay un sentimiento. Entonces, pero también para entender mejor, para identificarnos y tener un sentimiento verdadero de qué es nuestra identidad nacional y cuán importantes son los valores ancestrales, necesitamos profundizar en el tema espiritual, porque la vida espiritual es muy importante, porque es un proceso que nos ayuda a construir nuestra estructura de lo que somos, ¿no? Cuando nos conectamos con esa parte más profunda, vamos a mejorar en sí nuestra relación con los demás y con el mundo, ¿no? Y a medida que crecemos espiritualmente, vamos a ayudar a descubrir el sentido de la vida de cada uno. Vamos a mejorar nuestro sentimiento de paz, vamos a sobrellevar estos tiempos difíciles de estrés y vamos a sentirnos más seguros. Vamos a comunicarnos mejor con las personas más cercanas para compartir cosas alegres, ¿no? Y todo esto va a mejorar nuestro bienestar emocional, mental y salud. Realmente la cultura inca es una cultura milenaria de 3 siglos a más y realmente podemos sacar muchos ejemplos muy buenos para identificarnos y poder llevar una vida verdadera, de que realmente somos peruanos y amamos a nuestra patria, ¿no? Y allí también podemos identificar que ellos ya conocían ya esta parte espiritual, hablaban de que existe un mundo invisible, existe un mundo espiritual, existe un mundo físico y algún día vamos a partir a un mundo celestial. Entonces, vamos a hacer la pregunta para conocer un poco más con el embajador Hugo Falla y vamos a preguntarle cómo podemos conocer la espiritualidad a través de nuestra filosofía andina. Como había recalcado, nuestra filosofía andina se basa prácticamente en el respeto a la madre tierra. El respeto y el culto, sobre todo a la madre tierra, para nuestra filosofía andina era fundamental, o sigue siendo fundamental. Porque es el reconocer nosotros mismos también, dentro de nuestros valores, de donde precedemos, que es de la misma tierra. Es como, por ejemplo, si uno nace de una mujer a la que llamamos madre, evidentemente cuando vamos creciendo, hasta antes de nuestra muerte, siempre le estamos rindiendo una devoción. Le debemos un respeto, le debemos un cariño, le debemos un amor. La tierra nos asemeja a nuestra madre, una madre espiritual, pero una madre que podemos sentir, una madre que podemos tocar y una madre que nos alimenta. Hay una frase que yo aprendí de que en realidad la tierra nos da todo. La tierra nos da alimento, nos da agua, nos da comida, nos da calor, nos da todas las posibilidades para poder vivir bien, feliz y en armonía, sin tener el miedo a que nos falte algo. Ese miedo que nos perturba siempre, que viene a través de la necesidad, de las necesidades humanas. La necesidad del dinero, la necesidad de las personas, la necesidad de lucro, la necesidad que se transforma con el tiempo en mafia y corrupción. Ese miedo debería no existir porque nosotros debemos de reconocer de que nuestra madre tierra nos da todo. No tendríamos por qué sentir miedo, porque la tierra todo te lo da. Nuestra filosofía andina nos explica de esa manera que en aquellos tiempos se vivía con esa mentalidad. No estoy diciendo de que nosotros nos aboquemos a vivir como en aquella época, no. Ellos tenían esa forma de pensar y la tierra realmente como un ser vivo que es nuestra tierra nos lo da, porque tiene vida, tiene energía, es espíritu también. También es el mismo caso de que nosotros nos podemos acercar también a nuestra espiritualidad, porque el hecho de partir por ese principio de amor hacia la tierra nos hermana unos con nosotros, porque todos somos hijos de esta tierra. Tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, por lo tanto soy solidario contigo. Soy solidario contigo con tus problemas, te apoyo. Soy solidario contigo en los momentos más difíciles que puedas tener. Si no sabes, te enseño. Soy solidario contigo si de repente no puedes levantar un bloque de piedra porque esto es muy pesado, voy y te ayudo a levantarlo porque me solidarizo contigo. Tú eres mi hermano, yo te apoyo.
y en cierto modo también yo te quiero, porque eres parte de mí. Eres mi hermano, eres mi hermana. Somos una familia. De esa manera se entiende en nuestra filosofía andina que todos somos uno solo, que todos formamos una sola familia y que nos debemos unos a otros en apoyarnos. Un ejemplo más es ese vacío social que tiene nuestra sociedad actual, nacional. La solidaridad para nosotros existe en muy escasos momentos y como parece muy difícil el querer aportar hacia los demás apoyándolos en algo, se nos hace más complicado. Por eso que no conocemos lo que es la definición de lo que es amar. Si no sabemos amarnos a nosotros mismos, mucho menos podemos amar a nuestro planeta o a nuestro semejante. No podemos ser solidarios con algo que no sentimos y que no hemos vivido, porque nadie es solidario con nosotros. Nadie podría ser solidario conmigo, por eso yo no entiendo lo que es ser solidario. Y tenemos que aprenderlo desde un punto de vista, como dice nuestra filosofía andina, y otras filosofías también, como la filosofía de la toltequidad mexicana, es aprender a conocernos a nosotros mismos para poder entender lo que es el amor. Es difícil poder dar amor a alguien cuando uno no conoce lo que es el amor. Es difícil pedirle a tu pareja, a un hombre o a una mujer, me gustaría que tú me ames, si el tipo o la persona no sabe lo que es el amor. Uno podría darte a ti, a María Elena, a ti, Jaime, o a los que nos van a escuchar, amor, que no sé lo que es amar. Y el principal fundamento para conocer lo que es el amor es aprender a entenderte a ti mismo, para poder entender realmente lo que es el amor en ti. Tú no puedes dar lo que no tienes y lo que no conoces. Lo mismo vuelvo a decir, uno no puede decir amo mi país, amo mi cultura, amo mi tradición, porque no la conoce. ¿Cómo puedo amar yo algo a alguien sin conocerlo? Simplemente son cosas de la boca para afuera. Lo podemos sentir un poco tal vez en el tema solidario de hermandad, en lo que últimamente está ocurriendo en el deporte nacional con el fútbol. Porque se dice que el fútbol es el que hermana a la sociedad. Porque todos se empujan el coche para un solo sitio, que es ganar. Y es cierto. Imagínate qué sucedería si en el tema político o social todos empujáramos el mismo coche hacia un punto de desarrollo, de unidad. ¿No pasaría el mismo efecto al igual que en el fútbol? Pues claro que sí, claro que pasaría. Pero para eso hay que enseñar. Para eso tenemos que hacer proyectos sociales que tengan que ver con los valores espirituales, como tú dices, Jaime, y los valores culturales, para que la gente conozca realmente lo que es o lo que fue su historia, y para que en la actualidad uno pueda elevar su autoestima nacional y decir, caramba, realmente hemos sido pues una historia muy gloriosa para el mundo, que nuestra cultura no es cualquier cosa, que fue una de las más brillantes civilizaciones que existió en este mundo, en la Tierra, y que fuimos por 300 años, dentro de la hispanidad, uno de los virreinatos más poderosos y una potencia mundial, que lamentablemente se partió y se fraccionó en los países sudamericanos que ahora somos. Ese es el verdadero conocimiento para que las personas puedan entender tanto su historia como también nosotros mismos, a través de proyectos sociales, de proyectos de valores, donde se enseñe la verdad, más no la mentira. Porque muchas veces la historia ha sido transgredida con la mentira y no se enseña la verdad. Y una palabra de Cristo, en nuestra Biblia, siempre dice decir la verdad, y la verdad os hará libres. Tema súper interesante en la entrevista de hoy día a través de la UPF Perú, pero también sabemos que don Hugo Falla también se dedica pues a construcciones de casas prefabricadas. Y queremos nosotros saber acerca de esta labor porque es súper importante estas casas prefabricadas que están al alcance de las personas que tienen menos posibilidades económicas, ¿no? Las hacen rapidísimo, de acuerdo al tamaño que necesiten, y muchas veces son donadas por personas de buen corazón para alguien que se incendió su casa o alguien que no tiene un techo. Coméntenos un poco acerca de este trabajo que realiza y si también nos dice el número telefónico. Les recordamos que ya estamos ingresando a los minutos finales del programa. FIA Construcciones se dedica más que todo a la construcción de casas prefabricadas, como tú bien lo estás comentando, ¿no?
esencialmente no son esas casas de madera que se hacen, ¿no? de forma eventual para de repente algún servicio o una tienda, no, son casas especialmente hechas en drywall, departamentos, mini departamentos, construidas en prefabricado con materiales en drywall, como también casas de contenedores, que también son prefabricadas. Los contenedores esos que vienen de la China y que están guardados en almacenes o en aduanas, de esos mismos contenedores también hacemos casas prefabricadas, que en realidad debería de hacerse mucho más, porque son casas extremadamente antisísmicas. Imagínense usted viviendo dentro de una casa prácticamente de fierro, evidentemente un terremoto no la va a romper, no la va a destruir. Nosotros siempre pensamos en FIA en la seguridad y el bienestar de las personas, sobre todo ya que en estos momentos está cambiando el clima, están habiendo mucho más temblores y mucho más terremotos, especialmente no queremos que nuestros clientes pasen una tragedia y que evidentemente la vida del ser humano es vital para el mundo y sobre todo es una ley universal, cuidar de la vida de los demás. También nosotros estamos abocados a lo que son los servicios generales, en enchapados, en pintura, en todo lo que tenga que ver lo que es mantenimiento de casas, en obra civil y lo que es mantenimiento de almacenes, fábricas y industrias, oficinas, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica también y sobre todo con la parte estructural en lo que es fierro, en lo que es acero, que también son fundamentales para la construcción de casas en prefabricado, porque como ustedes sabrán, al menos yo prefiero construir una casa con columnas de acero que de concreto, porque la flexibilidad que me da el acero ante los sismos es mucho mejor que una columna o una viga de concreto. Tranquilamente se podría romper en menos de 5 o 6 segundos. No queremos eso, y lo voy a repetir primero, en la seguridad y la vida humana ante todo. El teléfono donde lo pueden ubicar. Para las personas que están interesadas en estas casas de contenedores y casas prefabricadas también en Drywall, nos pueden llamar al 93-66-170-82, repito, 93-66-170-82, tranquilamente el que le va a contestar soy yo, para responderle a todas sus preguntas, sus inquietudes y sus dudas, porque muchas veces nuestros clientes nos preguntan muchas cosas, nos hacen batería de preguntas en las cuales yo estoy feliz para poder contestarles todas las dudas que ustedes tengan con respecto a estas casas que evidentemente deberían ser fomentadas más ampliamente en nuestro país. Excelente entrevista. Antes de finalizar el programa, vamos a escuchar un mensaje del embajador Hugo Fernando Falla Delgado a todos los peruanos sobre cómo revalorar lo nuestro, lo ancestral. Somos como una nación en vista, como con un designio de paz, una nación solidaria para el mundo. Adelante, embajador, con su mensaje. Es cierto, el Perú tiene una historia ancestral milenaria espectacular y grandiosa. Los peruanos estamos llamados también a ser, conjuntamente con otros países hermanos, pieza fundamental para este cambio que se avecina, para este cambio de transformación social, primero. Primero, el cambio social, que nos tiene que llevar a todos a vislumbrar en el fondo del túnel una luz. Esta luz se va a convertir en una luz de esperanza para nuestras sociedades, no solamente en el Perú, sino también a nivel continental. Tenemos que dar el ejemplo como sociedad en rescatar nuestros valores. Y yo sé que será así. Y yo sé que será así, y digo que va a ser así, porque ya las cosas que ocurren en nuestra nación, en nuestro país, se está dando para que esto surja por sí solo. Nosotros no venimos de la casualidad, no hemos venido simplemente porque sí. Siempre existe un para qué, siempre existe un fundamento, el para qué estamos aquí como nación, para qué existe el Perú. El Perú existe para darle una lección de fundamento cultural y de unidad social al continente sudamericano en su principio, y que después será retomado a nivel mundial como ejemplo de civilización, de desarrollo y sobre todo de unidad para traer un mundo mejor, un cambio diferente a nuestra tierra, al planeta entero. Los peruanos no estamos acá solamente de casualidad. No ha sido casualidad que hayamos sido conquistados por una potencia como España. No ha sido casualidad de que nuestra cultura se haya fusionado con la cultura hispana. Tampoco ha sido casualidad
que hayamos vivido 15 o casi 20 años de terrorismo, de muertes y masacres en nuestro país, para que ahora los peruanos entendamos que realmente necesitamos un cambio, un poco más de unidad, y que lo que en la actualidad estamos viviendo en nuestra parte política y nuestra parte social, nos está avisando y nos está diciendo ahora de que estamos siendo, queramos o no, un muro de contención para este lado oscuro que en el continente sudamericano se ha visurado desde hace ya varios años atrás, en los países hermanos que están viviendo periodos de oscuridad, periodos de sombra, y que esa oscuridad y esa sombra a través de lo que va a ocurrir en nuestro país, que no es malo, lo que pueda ocurrir o no en nuestro país no va a ser malo, porque es una enseñanza más de vida para nuestra sociedad. El resultado de esta oscuridad que estamos viviendo, de estas sombras que estamos viviendo, de estas tinieblas que estamos experimentando, nos va a dar como resultado una luz, una pequeña luz. Porque en la espiritualidad se conoce que la luz nace de la oscuridad. Y de esta oscuridad, estoy seguro que de nuestra sociedad nacerá una brillante luz, que es a donde todos tenemos que apuntar, en una unidad solidaria, en un compañerismo, en una hermandad. Ese es el Perú que nos espera, pero podemos atraerlo mucho más antes, empezando a trabajar unidos desde ya. Tengamos fe, porque yo sé que todo esto va a cambiar y va a mejorar. Nada puede ser tan bueno y nada puede ser tan malo. En el universo tenemos que tener equilibrio y tenemos que volver a tener ese equilibrio que nos llevó hacia una élite mundial, pero sobre todo a una paz y a una tranquilidad espiritual en nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, estimado embajador Hugo Fernando Falla Delgado. Hoy día hemos tocado el tema la identidad nacional y nuestros valores ancestrales. Y queremos hacer una conclusión y resumen por la UPF Perú de este programa que se transmite por Radio Moderna miércoles a miércoles. Y realmente el tema de identidad nacional es un tema muy importante en la vida de cada uno de nosotros, especialmente de los peruanos, que nos identificamos cuando estamos a veces fuera de nuestra nación, en otro país, nos identificamos con nuestra gastronomía, nos identificamos con nuestra arqueología, los paisajes, la historia, la música, el vóley y el fútbol, pero también es importante profundizar en nuestra verdadera identidad nacional. Nosotros realmente tenemos un legado, un pasado inca, como lo dijo Hugo Fernando, muy rico, ancestral, una cultura inca que ya conocían ya ellos el mundo espiritual, este mundo invisible, que ya conocían realmente el propósito de nuestra vida, y ellos se hacían muchas preguntas, conocían la astronomía, podían manejar bien la agricultura, la ganadería, y tenían sus dioses de la manera simbólica, ¿no? Pero creían que existía un dios, ¿no? Tenían al dios Sol, tenían a la luna, tenían a las estrellas, a la Pachamama, y hacían una serie de rituales. Bueno, ese era en 3 décadas que ellos estuvieron, ¿no? En la tierra, y avanzamos con ellos, ¿no? A muchos países, como tú le dijiste, éramos parte, el Perú, el incanato en ese tiempo, ¿no? Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, ¿no? Y realmente, dentro de los principios de la UPF, el primer principio es que hay un creador y que todos somos hijos de Dios. Y por eso la cultura inca creían de manera simbólica en el sol, representando a Dios. Entonces, esto era algo bueno, ¿no? Hemos visto también en los temas sociales, en la política, ¿no? Estaban bien organizados. Entonces, rescatemos lo bueno de nuestra cultura, identifiquémonos donde vayamos en el mundo entero, ¿no? No solamente digamos que el ceviche, la gastronomía, sí, es bueno. Somos muy ricos en todo, como lo mencionó Hugo Fernando Falla, y todos lo sabemos, ¿no? Pero saquemos también a relucir nuestra cultura, contemos la historia del Imperio Incaico, contemos la historia de esos grandes héroes, ¿no? Próceres de la independencia, gente, hombres y mujeres y niños que se forjaron para que esta nación sea una nación que en este tiempo tiene un designio muy grande.
a pesar de todas las dificultades que está pasando la nación peruana, el país Perú, pero sin embargo la cosmobiología y todos en el mundo saben que el Perú tiene un designio de que de aquí va a salir algo bueno para el mundo, va a salir valores y principios. Vamos a ser una nación que vamos a enseñar nuevamente esos valores ancestrales que en cada cultura de cada país existió, ¿no? Y que hoy nos sentimos verdaderamente orgullosos de ser peruano, María Elena, Fernando Hugo y todo lo que nos escuchan los amigos de Radio Moderna, ¿no? Podemos tener muchos colores de piel, ¿no? Podemos tener la raza india, la raza blanca, la raza asiática, ¿no? La raza negra. Somos de toda la sangre. Pero lo que sí, finalmente vamos a concluir, vivimos en un tiempo de globalización. Y la globalización es buena cuando se direcciona para que todos los países se hermanen como una sola nación, sin distinción de raza, de credo, de etnia y condición social. Somos una sola cultura universal. Por lo tanto, tenemos a un solo Dios y todos somos hermanos. Muchas gracias, estimado embajador Hugo Fernando Falla Delgado. Gracias por su excelente exposición en esta entrevista. Adelante, gracias, María Elena Rivero. Hasta aquí el programa de la UPF Perú. Muchísimas gracias por la sintonía, por compartir estos videos, por darle like y por comentarlos también y por enviarnos algunas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro secretario general Jaime Fernández, al presidente don Trevor Jones, a la señora Feit y por supuesto al gran invitado que estuvo hoy en nuestro programa, al embajador Hugo Falla. Será hasta el próximo miércoles. Gracias.